Hola a todos, el día de hoy nosotros hablaremos de nuestra vía metabólica. El equipo está conformado por Arciaga Negrete, Jimena Bolaños González, Edwin Iván, Reyes Rivera, Luis Enrique y su servidora. Recapitulando lo visto anteriormente, cuando una molécula de glucosa ingresa en la célula es convertida en dos moléculas de piruvato a través del proceso de glucólisis que ocurre en el citoplasma. Luego, estas moléculas de piruvato en presencia de oxígeno ingresan en la matriz mitocondrial y son transformadas en acetilcoenzima A. Estas moléculas ingresan al ciclo de Krebs. En estos pasos se generan algunas moléculas de ATP y otras de NADH y FADH2 que se utilizarán en el siguiente paso para generar muchísimas más moléculas de ATP. Dejando a un lado esto, entraremos en el tema. La cadena de transporte de electrones y fosforilación oxidativa, como acabo de mencionar, la molécula de glucosa ya está completamente oxidada. Parte de su energía potencial por su transformación de ADP y fosfato de ATP, sin embargo, la mayor parte de la energía almacenada permanece en los electrones que se separan de los átomos de carbono y fueron conducidos a los receptores NAD+ y FAD, que se redujeron a NADH y FADH2. Estos electrones ganaron durante la glucólisis, la oxidación del ácido pirúvico y el ciclo de Krebs aún se encuentra en su nivel energético alto. Durante el transporte terminal de electrones, que es la etapa final de la respiración, los electrones de NADH y FADH2 de alto nivel energético son conducidos paso a paso a un nivel energético inferior a través de una secuencia de reacciones de óxido-reducción que constituyen la cadena de transportadora de electrones o cadena respiratoria. Los componentes principales de la cadena son complejos multienzimáticos que poseen unidades moléculas de cicromo. Gracias a los 7 cromos, estas enzimas pueden catalizar las sucesivas reacciones de óxido-reducción, aunque las estructuras de su fitocromos son parecidos, cada una difiere lo suficiente como para poder captar electrones de diferentes niveles energéticos. El átomo de hierro de cada citocromo acepta y libera en forma alterada un electrón y lo transfiere al siguiente citocromo en un nivel de energía ligeramente inferior. A continuación sigue mi compañera Jimé. A continuación veremos con más detalle esa representación esquemática de esta cadena transportadora de electrones. Las moléculas que se indican, como el mononucleótido de flavina, que llamaremos FMN, la coenzima Q y los citocromos B, C, A y A3, son los principales transportadores de electrones de la cadena. Al menos otras 9 moléculas transportadoras funcionan como intermediarios, además de los que se muestran aquí. Los electrones transportados por el NADH entran en la cadena cuando son transferidos al FMN y que entonces se reduce. Casi instantáneamente, el FMN cede los electrones a la coenzima Q. El FMN vuelve así a su forma oxidada, listo para recibir otra par de electrones, y la coenzima Q se reduce. La coenzima Q pasa entonces los electrones al siguiente asertor y vuelve a su forma oxidada. Este proceso se repite de sentido descendente. Los electrones, al pasar por la cadena respiratoria, van saltando a niveles energéticos sucesivamente inferiores. Los electrones que se transportan por el FADH2 se encuentran en un nivel energético ligeramente inferior que los de NADH, que en consecuencia entran en la cadena de transporte más abajo a la altura de la coenzima Q. Los electrones finalmente serán aceptados por el oxígeno, que se combina con protones, es decir, iones hidrógeno en solución, y se forma agua. Cuando los electrones se mueven por la cadena respiratoria, saltando a niveles energéticos inferiores, se libera energía. Esta energía es reconducida por los mitocondrias y se utiliza para sintetizar ATP a partir de ADP en un proceso denominado fosforilación oxidativa. Las medidas cuantitativas demuestran que cada 2 electrones que
pasan al NADH, al oxígeno, toman 3 moléculas de ATP a partir de ADP y fosfato. Por cada 2 electrones que pasan FADH2, que se recogen en el nivel energético menor, se forman 2 moléculas de ATP. En la fosforilación oxidativa, el potencial de transferencia de FADH y FADH2 se convierte en la potencial de fosfatos de la molécula de ATP. Durante muchos años, el mecanismo de la fosforilación oxidativa, es decir, la síntesis de ATP a partir de ADP y fosfato, a medida que los electrones descienden por la cadena de transporte, fue acertijo. En la década de 1960, el bioquímico británico Peter Mitchell propuso que la síntesis de ATP era impulsado por un gradiente de protones establecido a través de la membrana mitocondrial interna. Por su trabajo, recibió el Premio Nobel en 1978. Y a continuación, mi compañero Edwin Iván. Los estudios posteriores revelaron muchos detalles acerca de este mecanismo, conocido como acoplamiento quimiosmótico, y se refiere a que la producción de ATP en la fosforilación oxidativa incluye tanto procesos químicos como procesos de transporte a través de una membrana selectivamente permeable. Ahora sabemos que en el acoplamiento quimiosmótico tienen lugar 2 acontecimientos distintos. En primer lugar, se establece un gradiente de protones a través de la membrana mitocondrial interna, y en segundo lugar, la energía potencial almacenada en el gradiente se libera y es capturada en la formación de ATP a partir de ADP y fosfato. En el ejemplo se muestran los componentes de la cadena transportadora de electrones. Están dispuestos en una serie ordenada temporalmente sobre la membrana interna de la mitocondria. La mayoría de los transportadores de electrones están en íntima asociación con proteínas integrales de membrana. En 3 puntos de transición de esta cadena, parte de la energía liberada a medida que se transportan los electrones se utilizan para bombear protones desde la matriz mitocondrial al espacio entre las membranas, externa e interna de la mitocondria. Este transporte produce una diferencia en la concentración de protones, ya que la membrana interna es impermeable a ellos. También se produce una diferencia de carga eléctrica. La matriz es más negativa que el exterior, debido al bombeo de los protones. Estos 2 efectos establecen un potencial electroquímico, o también llamado fuerza quimiomotriz, fuerza protonmotriz. Esta fuerza impulsa a los protones de nuevo al interior de la matriz a través de un canal de un complejo proteico específico, la ATP sintasa. A este complejo multienzimático es el que, ubicado en las crestas mitocondriales, acopla en el movimiento de los protones a la síntesis de ATP, y de esta manera se produce la disipación del gradiente quimiosmótico. Eso es todo por mi parte. La enzima ATP sintasa, que como acabamos de mencionar, es la responsable del acoplamiento quimiosmótico, se encuentra en la membrana plasmática de las bacterias, en la membrana tilacoide de los cloroplastos de las plantas y en la membrana mitocondrial interna de animales y plantas. Está formada por 2 complejos multiméticos llamados F0 y F1. F0 está embutido en la membrana mitocondrial interna, mientras que F1 está unido a F0 en la zona más próxima a la matriz. Se ha demostrado que el complejo F1 tiene sitios de unión a ATP y a ADP, y en solución actúa como una ATPosa, es decir, cataliza la hidrólisis de ATP a ADP. Sin embargo, en la mitocondria intacta, su función habitual es la inversa. Inicialmente los protones fluyen a través del gradiente electroquímico a través del canal formado por la subunidad F0, que conecta el espacio intermembrana con la matriz mitocondrial. A medida que esto sucede, parte de la energía del gradiente electroquímico
es transferida a la estructura proteica de F0. La captura de energía por el canal produce un cambio conformacional que se traduce a la subunidad F1. Esta subunidad impulsa la síntesis de ATP a partir de ADP y fosfato. En resumen, el acoplamiento quimiosmótico de la fosforilación oxidativa puede verse en esta figura. Vimos que existen varios complejos de proteínas inmersos en la membrana mitocondrial interna. Estos complejos contienen los transportadores de electrones y las enzimas necesarias para catalizar la transferencia de electrones de un transportador a otro. Mientras que los electrones son transportados a lo largo de la cadena respiratoria, se bombean protones a través de los complejos proteicos desde la matriz hacia el espacio intermembrana. Los electrones finalmente se combinan con los protones y el oxígeno y se forma agua. El movimiento de protones a favor del gradiente a medida que pasen a través del complejo de la ATP sintasa suministra la energía por medio de la cual se genera el ATP a partir del ADP y el fosfato inorgánico. Se forman aproximadamente 38 moléculas de ATP por cada molécula de glucosa oxidada, a dióxido de carbono y a agua.